Yo lo invito para que ustedes busquen su Biblia en el capítulo 11 de Romanos. Hemos estado compartiendo desde el capítulo 1 en este libro y, como dijo el apóstol Pedro, él escribió, él dijo así: nuestro hermano Pablo dice, según la sabiduría que Dios le ha dado, ha escrito, ha dicho muchas cosas difíciles de entender. Bueno, yo digo que Romanos es uno de estos escritos del apóstol Pablo que es profundo. Es profundo. Hay cosas que pensamos que entendemos y hay otros que seguramente decimos, ¿quién sabe qué dice ahí? ¿Quién sabe qué quiso decir? Cuando uno lee Segunda de Tesalonicenses, y hay una parte de esas que escribió Pablo, esas profundas, y dice, hablando de la manifestación del hombre del pecado, y dice, y ustedes ya saben quién es, se los he dicho, nada más que ahora hay algo que lo detiene. Y uno pasa por ese versículo y uno se pregunta, ¿y Pablo por qué no lo escribió aquí? ¿Por qué no nos lo dijo? Nosotros no sabemos quién es. Así es que hay cosas así escritas por Pablo y realmente por otros autores bíblicos que fue que el Espíritu Santo trajo, reveló y no tenemos claridad sobre lo que dice. Pero de todas formas, la palabra de Dios tiene aplicación para nosotros. Y eso es lo que procuramos encontrar, además del significado histórico original del versículo o del pasaje. Procuramos encontrar un mensaje, una aplicación a nuestras vidas, y yo quiero invitarlo para que usted haga eso cuando usted lee la Biblia. Lea la Biblia no solamente para tratar de entender, este versículo significa esto y esto y esto, que bueno, pues sí es bueno ese ejercicio de procurar entender lo que el texto dice, pero tenemos que ir un poco más adelante, más allá. Es ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué me dice a mí este pasaje que estoy leyendo? Amado hermano, y si hay problemas de entendimiento y la mente está cerrada y está como entenebrecida, ore al Señor y dígale: Espíritu Santo, abre mi entendimiento porque estoy leyendo pero no entiendo nada. De verdad, y pídale al Espíritu Santo que le traiga luz sobre esa palabra que usted está leyendo. Así es que pues sí, pese a las profundidades que tiene la palabra de Dios, las escrituras, realmente en muchos pasajes, no solamente en uno o en dos, hay muchos pasajes que son muy profundos, realmente no los entendemos, pero hay muchas cosas que sí entendemos el mensaje para nosotros, es decir, la aplicación. Bueno, aquí hemos dicho que esta sección de Romanos, desde el capítulo 9 hasta el 11, estos 3 capítulos, como que enfocan o se apuntan hacia la nación de Israel. Tiene que ver con los judíos, tiene que ver con ese pueblo, este pueblo que Dios escogió, Dios señaló desde el principio y también lo comisionó para que fuera luz a las naciones, para que fuera un testigo entre las naciones de la tierra. Y para bendecir a las naciones de la tierra, y estoy diciendo estas palabras en la cita de Génesis capítulo 12, versículo 3, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios estaba ya diseñando, de acuerdo a su plan, esa nación, ese pueblo, para, por medio de ellos, a través de ellos, bendecir. Alguien ha acuñado la frase en base ahí a Génesis 12,
bendecido para bendecir. Y este es un principio espiritual que debe aplicar a nosotros. Cuando Dios nos bendice para que nosotros bendigamos. No es para guardarnos la bendición, no es para almacenarla, archivarla. No, es para que la demos, la pasemos a las demás personas. Y bueno, así es la misión de la iglesia también. Es para llevar, para transmitir, para bendecir, para dar. Y Dios nos bendice para que nosotros bendigamos. Y por eso dice: y serás bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, y Dios levanta desde ahí una nación, forma una nación que nosotros conocemos y se menciona en la Biblia, y se llama Israel. Un pueblo pequeño. Mire, pequeñísimo. La verdad, no sé cuál es la nación o el país más pequeño del mundo. No sé, a lo mejor ustedes o alguien de ustedes sí saben. Pero Israel es una nación muy pequeña. Dice China que ahorita nos da la respuesta. Muy bien, así que esperemos la respuesta. Pero, ciertamente, Israel es una nación pequeña. Israel, territorialmente, en este momento, por lo menos, porque a través de la historia, los límites o los linderos han variado, han cambiado, pero en este momento, Israel es la mitad de Costa Rica, territorialmente hablando. Somos 52.000 kilómetros más o menos aquí cuadrados, y Israel es como 21.000 y algo, por ahí anda, kilómetros cuadrados. Es demasiado pequeño, pequeñísimo. Con una población, creo que alrededor de los 12 millones, bueno, un poquito más que nos duplican, ¿verdad? La población nuestra. Y aquí ya estamos casi hacinados, ¿verdad? Imagínense ellos. Y desde aquel momento Dios le dijo a Israel: mire, yo los he escogido a ustedes, y los he escogido no precisamente porque sea la nación más numerosa del mundo, ni territorialmente tampoco los más grandes, ni tampoco los más ricos. No. Los escogió porque a Él le plació escogerlos, y con propósito y con misión. Pues toda la Biblia prácticamente se entreteje esta historia de esta nación. Y por supuesto ahí estamos también nosotros, pero quería decir que estos 3 capítulos de Romanos, Pablo enfoca su tema, o varios temas aquí realmente. Bueno, su tema principal es cómo la nación de Israel ha respondido al mensaje del Evangelio, y qué está haciendo Dios con ellos. Y por ahí tiene que ver el tema con esto. Pero a esta sección aquí le hemos puesto el propósito misericordioso de Dios. Es que Dios, hermano, Dios no inventa las cosas, ¿cómo se dice?, espontáneamente. No las inventa en el momento. Nosotros somos expertos en eso. Inventar ciertas cosas así espontáneamente. Hasta la receta de cocina, ¿verdad? Y se hace una mezcla y dice, y después, ¿usted me puede dar la receta? Mire, no sé, eso es una mezcla de cosas, y salió una comida. Bueno, pero Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Él tiene un diseño, y Él desarrolla a través de la historia, a través de los siglos nuestros. Dios es eterno y vive en la eternidad, pero Él a través del tiempo nuestro, a través de la historia, Él va desarrollando su plan para cumplir su plan, para cumplir sus propósitos. Cuando yo pienso en esto, digo yo, qué maravilla es poder entregarle nuestra vida a ese tipo de Dios, esa clase de Dios que tenemos.
qué maravilloso es. Qué maravilloso es que podamos entregarle realmente nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestro futuro, nuestro destino. Está en las manos de Él, de ese Dios que tiene plan, propósito, tiene un diseño y que Él va desarrollándolo y lo va cumpliendo. Y cuando trata de Israel, asoma varias cosas de este Dios soberano, de este Dios sabio, de este Dios todopoderoso, que va haciendo su plan y lo hará hasta el final. Por eso dice por ahí que eres el alfa y la omega, el principio y el fin, y podemos estar seguros de eso y seguros en Él. Decíamos el propósito misericordioso de Dios, y porque esta palabra misericordia, la palabra gracia, la palabra compasión están metidas aquí en todos estos pasajes bíblicos, y ese es nuestro Dios también, el Dios de misericordia, de paz, de gracia, de poder, de compasión, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se demuestra esto? Y fíjense que nos parece contradictorio, pero se demuestra en un rechazo parcial de este pueblo. Los primeros 15 versículos acá del capítulo 11 de Romanos hablan de esto. El rechazo parcial y temporal por parte de Dios. Fíjense que esto es la acción misericordiosa de Dios para salvar, es decir, para cumplir su plan, que realmente sí lo tenía desde antes Él ya diseñado, pero que se va viendo conforme lo va poniendo en marcha o en práctica, se va revelando. Y entonces, digamos, como prueba de esto, dice, y uno de los temas que toca aquí el apóstol tiene que ver con el tema del remanente. Y esa palabra remanente, ¿qué significa? Bueno, parece como pesada la palabra, pero remanente, ¿qué es? Remanente es un resto fiel, un residuo, un puñito, una puñadita de gente que permanecen fieles cuando el resto se volvió infiel, incrédulo, desobediente, pecador. Hay un poquito que se mantienen fieles. Y ese es un buen punto. Ahorita lo mencionamos otra vez. Pero Pablo, ¿cómo expone y cómo va demostrando esto? En el versículo 1 dice, y hay una pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y uno supone la respuesta, pero no hay que suponerla, ahí está. Y contesta contundentemente con una negación: en ninguna manera. O sea, jamás. Eso no ha sucedido, eso no va a suceder. Entonces, en ninguna manera. Porque también, y ahí viene la primera prueba testimonial que él da, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En otro pasaje también Pablo habla un poco de sus raíces, de su ascendencia natural, como Filipenses capítulo 3, cuando él está hablando de lo que él era y lo que Dios ha hecho en su vida. Era hebreo de hebreos, celoso en cuanto a la ley fariseo, de la tribu de la tribu de Benjamín, en fin, como sus antiguas credenciales, digamos. Aquí saca un poquito de esto para decirnos, básicamente aquí para decirnos que Dios ha rechazado a Israel, pero no totalmente, sino parcialmente. ¿Y cómo prueba que lo ha rechazado solo parcialmente? Dice, porque yo soy israelita y yo soy salvo y yo soy hijo de Dios.
Dios me ha salvado a mí. Entonces, esto es una prueba de que Dios no ha rechazado a Israel absolutamente, totalmente, sino solo parcialmente. Tal vez en el tiempo de Pablo sí se salvaron otros judíos. Seguramente Pablo no sería el único que creyó en Jesucristo que fue salvo. Pero él dice, bueno, yo mismo puedo dar testimonio de que Dios me ha salvado, por lo tanto, Dios no ha desechado totalmente a Israel. Y entonces, en el versículo 2, no ha desechado a Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Y ahí siguen los versículos. Y trae el segundo ejemplo, que es otra prueba, la segunda prueba, de cómo Dios se ha guardado ese puñito fiel de judíos, de israelitas. Y entonces viene la historia del profeta Elías. El profeta Elías ejerció su ministerio durante el reinado del rey Acaz y Jezabel. Y ustedes recuerdan la historia por un evento extraordinario, milagroso, una demostración realmente de la gloria de Dios, contundente, cuando Elías convocó a los profetas y sacerdotes de Baal en el monte Carmelo. Y ante aquella manifestación visible de la respuesta de Dios, la gloria de Dios, consumiendo el buey, inclusive el agua en la zanja que habían echado en aquel altar de sacrificio, el fuego de Dios vino y consumió todo, animal y agua. Después de que los profetas de Baal no lograron que su Dios le respondiera ante sus peticiones y sus sacrificios y todo lo que estaban ellos haciendo ahí. Y como resultado murieron los profetas de Baal y los sacerdotes de Baal. Y cuando esta noticia llegó a los oídos de Jezabel, la reina, se enfureció y persiguió a Elías. Bueno, Elías salió huyendo realmente, se fue a esconder. Y entonces Elías hace una oración a Dios, y es lo que Pablo cita. Hay una oración a Dios que es una oración realmente poniéndole quejas a Dios. Es interesante, ¿verdad? Yo no sé si nuestras oraciones a veces le ponen quejas a Dios, pero en esa oración Elías le está presentando su queja y le está diciendo: Señor, este pueblo tuyo es rebelde, es idólatra, este es un pueblo muy mal portado realmente. Y dice: han matado a todos tus profetas y ahora mismo quieren matarme a mí. Solo yo quedo, dice Elías. ¿Era cierto? ¿Y qué le dice la divina respuesta? Dice Pablo. O sea, ¿qué le responde Dios? Y Dios le responde: muchacho, le dice, tengo 7,000 hombres. No se sabe si eran hombres y mujeres, si era genérico o era masculino. Tengo 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. O sea, tengo 7,000, tengo un remanente, tengo una puñadita fiel ahí. Fíjense, a veces uno se equivoca, ¿verdad? Uno no sabe realmente dónde están, pero ahí estaban. Solo Dios sabe. Si nosotros tenemos una cierta estadística y pensamos que a lo mejor en Costa Rica, que no llegamos a ¿cuánto? Ustedes saben, al 14%, quizás menos del 14%, dirán las estadísticas de evangélicos cristianos en Costa Rica. Pero realmente, ¿cuántos hijos de Dios? Y eso sería un remanente, ¿no? Eso es una puñadita, si comparamos con los casi 5 millones de habitantes. Pero
realmente, ¿cuántos fieles Dios tendrá aquí, en este país? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero el punto aquí es que le está diciendo Pablo, está presentando Pablo, es que Dios en todas las épocas, en todos los tiempos, se ha guardado un remanente, un grupito que es fiel a Él en medio de la apostasía, en medio de la desobediencia, de la mundanalidad, del pecado, de la corrupción, de lo que sea, a Él. Ahora, yo digo esto, usted y yo somos de esa puñalada, parte de esa puñalada. Yo digo que sí, yo sí. Usted, amén, amén. Usted es miembro de ese grupito fiel, que aunque todos los demás sean apóstatas, idólatras, pecadores y desenfrenados y todo lo que quieran, bueno, usted y yo estamos llamados a ser fieles a Él. Puede ser, hermano, que usted en la familia, pues yo no sé si usted ha pensado en el entorno de tu familia, ¿qué porcentaje hay que realmente son seguidores de Cristo? Tal vez es un porcentaje bajo, tal vez usted es el único. Bueno, usted es el remanente, allá a nivel de su familia. ¿Y sabe qué? La otra cosa buena, que Dios quiere usar a ese remanente. Y Dios trabaja con esos pocos. Dios no tiene problema para trabajar con los pocos, usted sabe. Él no tiene problema con eso. No ocupa cantidad de multitudes. Puede levantar multitudes también, pero trabaja con los pocos. Así es que si usted es único en la familia, único hijo de Dios, único hija de Dios, manténgase fielmente ahí con el Señor y ore al Señor que Él lo use o la use para afectar, para alcanzar en su propio entorno al resto, que todavía no son. Entonces, le dice Dios a Elías, le dice, tengo un remanente, son 7,000. Son 7,000. Decíamos en este momento, no tengo la idea cuántos judíos cristianos, realmente cristianos hay, ya sea en el territorio mismo de Israel o fuera de Israel. Pero estoy seguro que hay tal vez un grupo bien pequeño, tal vez hay un remanente, seguramente que sí hay. Y entonces Dios ha manifestado su gracia al preservar o al escoger, digamos, a ese remanente, versículos 5 y 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido como por gracia, o sea, no es porque hay méritos de por medio. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. El tema de la salvación por fe, de alcanzar la justicia por la fe y no por las obras, es un tema a través de toda la carta de Romanos. Ahora, versículos 8 al 10 nos dice que Israel se endureció. Israel endureció su corazón. Y cuando dice Israel, está hablando de Israel como la masa grande, como la mayoría, digamos, como la mayoría, porque sí sabemos que ha habido convertidos de los israelitas a Cristo Jesús desde el comienzo. Y ha habido hombres de fe israelitas como lo fueron los patriarcas, claro, pero hablando como la gran mayoría, Israel se endureció. Y entonces tenemos que tener cuidado con esto. Cuando
Cuando Dios da su palabra, Dios espera una respuesta ¿de qué? Dios espera una respuesta de fe. Dios espera una respuesta de obediencia en el receptor, en el que escucha esa palabra, ese mensaje, a ese mensajero. Como ya mencionamos la vez pasada, que hay, dice, a ver, como repaso, hay 5 pasos, acciones que tienen que darse, cumplirse antes de que una persona haga profesión de fe en Cristo Jesús. ¿Sabe cuáles son? ¿Se acuerdan? Para que alguien invoque al Señor y entonces sea salvo, como estudiamos en el capítulo 10. Tienen que, primero, alguien que lo envía, el que es enviado. ¿Qué más? El que es enviado, entonces ese predica. ¿Y qué más? Tiene que haber gente que escucha a ese mensajero con el mensaje. Entonces, oír. ¿Y qué más? Y el que oye debe de creer, dice. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué clase de respuesta Dios espera de los receptores, de los oidores, cuando se les predica? La respuesta es de fe. Dios espera una respuesta de fe. Pero no siempre los receptores han respondido en fe. ¿Cómo han respondido? Muchas veces. Y usted que es evangelista y usted que comparte con otras personas, usted sabe cuánta gente, son muchísimos más los que dicen no que los que dicen sí. ¿No es cierto? Son muchos más los que dicen no. Y no estoy hablando solamente de una presentación del evangelio de 5 minutos, de 6 minutos, cuando vamos haciendo evangelismo así rápido por las casas. Estamos hablando muchas veces de un evangelio que la gente ha escuchado desde pequeñitos, de rato han escuchado el evangelio, estuvieron en la iglesia, crecieron en la iglesia. Podría decir los libritos que usaron en escuela dominical. ¿Y ahora dónde están? En el mundo. Están en el pecado, en el mundo. ¿Qué pasó? Endurecieron su corazón. Dios espera del receptor, del que escucha, Dios espera una respuesta de fe. Estamos comentando ayer, creo que fue, no sé si fue ayer con mi esposa, de la experiencia de Zacarías. Me refiero al Zacarías de la Biblia. No es que tengamos algún vecino que se llama Zacarías. Bueno, realmente no sé, pero el Zacarías de la Biblia, mejor dicho, el papá de Juan el Bautista. Y cuando el Señor le trae el mensaje a Zacarías, ¿cómo respondió Zacarías? ¿Ustedes saben? Incrédulo. Ahora, tomen en cuenta que Zacarías era un sacerdote, era un ministro del templo. Peor todavía la cosa, más grave todavía. Más grave. Y si usted piensa que los ministros no tenemos problemas a veces para creer, pues sí, igualito a ustedes. Y este Zacarías escucha el mensaje de parte de Dios que le dice: tu esposa Elizabeth va a tener un hijo. Ustedes van a tener un hijo, y se lo da en combo. Y le dice, y le va a poner por nombre Juan. Zacarías escucha la palabra y se queda pensándolo y dice: no, esto es imposible. Porque como dijo antes alguien en el culto, ya ellos estaban grandes. Quería decir, están avanzados de edad. Pero además de eso, Elizabeth era estéril. Así que las posibilidades eran casi nulas. Bueno, casi no, nulas, humanamente hablando. Así es que podríamos decir un poquillo como que tenía razón Zacarías. Lo que pasa es que Dios le dice
Dios le dice. Y oiga, cuando Dios habla es que es cosa seria, es cosa grande cuando Dios habla. Y entonces le dice Dios: por cuanto has dudado de la palabra, ¿sabe qué le pasó? Si yo estaba preocupado a veces porque me quedo afónico 2 días y casi no puedo hablar, apenas así, hola. Y este pobre Zacarías, ¿cuánto? Por lo menos 9 meses se llevó, que apenas podía comunicarse escribiendo en unas tablas. Fíjese, hermano, que a Dios no le gusta la incredulidad. ¿Cómo premió a Zacarías? Con mudez durante muchos meses. A Dios no le gusta la incredulidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que nosotros seamos gente que le creemos. Y esto tuvieron problemas, estos judíos tuvieron problemas porque ellos, ¿qué dice la palabra? Primeramente les fue anunciado el evangelio a ellos. Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y note lo que sigue: al judío primeramente. Y cuando dice al griego es al gentil, al que no es judío. Pero al judío primeramente. Claro. ¿A qué pueblo llegó el evangelio primero? A Israel. ¿Dónde vino Cristo? A Israel. Y todavía le sacan hasta el día de hoy tantísimo provecho a eso comercial, porque posiblemente sea uno de los países más visitados por los turistas del mundo. ¿Por qué? Porque dice: yo quiero andar en este laguito donde anduvo Cristo. Yo quiero subir a esta montaña aquí donde se transfiguró Cristo. Y mire, aquí fue donde hizo el milagro de los panes, de la multiplicación de los alimentos. Y ahí en esa sinagoga en Capernaum fue donde hizo aquel milagro. Y entonces la gente quiere estar y pisar la tierra que pisó Cristo. Bueno, sí, es una experiencia impresionante. Pero ¿dónde vino Cristo? A Israel. A ninguna otra nación, a Israel vino. Alguien dice que vino a Centroamérica. No, Cristo no vino a Centroamérica. Cristo estuvo en Israel. Se dejen, ese es otro, sí. Mi tocayo. Cristo vino a Israel. Los profetas, todos estos grandes profetas de la Biblia, ¿dónde estuvieron? En Israel, ministrando a este pueblo de Israel. La Biblia, ¿dónde llegó la Biblia? Y Pablo habla un poquito de estos privilegios ahí en unos textos anteriores que ya hemos visto. ¿Dónde llegó la Biblia? Sí. ¿Cómo no lo vas a saber? Claro, usted es estudiante de SEAN y ahora de INSTE, algunos de ustedes. A los judíos. A ellos les fue conferido, dice, las escrituras. La recepción de las escrituras. Y la preservaron, la preservación del texto. Hasta el día de hoy puede usted visitar el museo en Jerusalén y hay un enorme, como si fuera una gran ánfora, donde está enrollado exteriormente el libro del profeta Isaías. Ahí está. Y si no, wow, estos recibieron la revelación, la palabra, las escrituras de Dios. Privilegios grandes. Nosotros tenemos esto, pero nos ha venido de allá. Ellos recibieron
la revelación de la palabra, las escrituras. ¿Y cómo respondieron? Se endurecieron. Así fue. Se endurecieron. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Qué dicha lo que sigue. Pero a todos los que le recibieron, ay, qué bonito, ahí estamos. Pero a estos que les llega de primero, ¿qué pasó? Sí se salvaron en el día del Pentecostés, ¿cuánto? Como 3,000 personas. Y un poquito más adelante habían como 5,000 en la iglesia. Y tal vez despuesito como 7,000. Y sí, pero eso en relación a toda la nación era poquísimo. Muy poco. Y seguramente hoy hay mucho menos todavía. Seguramente. ¿Qué pasó? Se endurecieron. Fueron incrédulos. Ahora, hay algo aquí que tenemos nosotros que anotar en nuestra cuenta. Es que cuando alguien es incrédulo, ante la evidencia, ante la bendición, ante la predicación, ante los milagros, tal y como les pasó a ellos, entonces vino de parte de Dios endurecimiento. Esto es un endurecimiento sobre el endurecimiento. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, dice. Estupor, encontré por ahí que significa entorpecimiento. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado de qué vamos a hacer, qué vamos a actuar, cómo vamos a responder ante la revelación de Dios, ante la bendición de Dios, ante las manifestaciones. Hay gente que ha tenido manifestaciones de Dios extraordinarias. Algunos ordinarias y otros extraordinarias. Hay gente a quien Dios le ha hablado directamente. Hay gente que experimentó el bautismo del Espíritu Santo, la manifestación de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo en su vida. Hay gente que recibió un llamado al ministerio de parte de Dios. Muchas cosas. Dios los tocó, se convirtieron y luego se endurecieron. A lo mejor usted conoce a alguien así, pero hay mucha gente. Hay mucha gente. Hay mucha gente que caminó y ahora no está caminando con el Señor. Y tenemos que tener cuidado porque ¿sabe qué? El que ha endurecido su corazón, Dios se lo va a endurecer más. Se lo va a endurecer más. Ustedes recuerdan el ejemplo de Faraón que ya estudiamos aquí mismo, presentado por Pablo. Y dice que Dios puso a Faraón en el trono. Lo puso para que su nombre fuera famoso en toda la tierra. Para que le creara fama, para Dios crearse fama a nivel mundial. Pero ante la evidencia del poder de Dios por mano de Moisés y de Aarón, ¿qué hizo Faraón? Se puso duro. El hombre se puso duro. ¿Y entonces qué le hizo Dios? Dios lo puso más duro. Como quien dice, ¿usted quiere estar duro? Sí. Bueno, entonces te voy a poner bien duro. ¿Quieres estar medio durito? No, te voy a poner bien duro. Y dice el texto, Faraón endureció su corazón. Muchas veces endureció su corazón, y luego dice, y Dios le endureció el corazón. ¿Y sabe para qué se lo endureció? Para finalmente ahogarlo en el mar Rojo, porque si no se lo endurece bien, no llega hasta allá. Pero como se puso bien duro, lo endureció bien, fue capaz de seguir al pueblo contra de los milagros, contra de las evidencias de Dios, oponiéndose a Dios, y se metió en el mar y de ahí no salió.
Seguro lo sacaron, no sé. Ante la evidencia se endureció y entonces Dios lo endureció más para luego manifestar su poder de juicio sobre él. Amado hermano, tenemos que tener cuidado cómo nosotros estamos respondiéndole a Dios. ¿Cómo usted le está respondiendo a Dios? Ante la evidencia, ante el conocimiento de la palabra, ante la demostración de la gracia de Dios. A lo mejor a usted le tocó nacer en familia cristiana evangélica. Fíjese que eso mismo ya es una ventaja y no pequeña. Pero puede ser que usted menosprecia eso y quiere más el mundo. Y dice, sí, pero hay algo allá afuera que nunca he tanteado, quiero ir a tantearlo. No se embarque. Mejor dígale no a esa curiosidad. Le puede costar muy caro. Le va a costar muy caro. Y entonces, ante el endurecimiento de ellos, Dios los endureció más. Pero aún en todo este proceso Dios está trabajando con ellos. Es lo que nos presenta Pablo. Ahí en los versículos del 11 al 15. Ese rechazo de Dios, temporal y parcial de Dios, tiene un propósito. Tiene un propósito doble realmente. Es salvar. ¿Salvar a quiénes? Salvar a los gentiles. Y dice uno, parece como injusto, ¿verdad? Que endurezca a estos para salvar a estos. Bueno, pero es que a estos se les ofreció primero y se pusieron duros. Entonces vamos a salvar a estos, dice el apóstol Pablo, para que estos se pongan celosos. Para que los de la casa se pongan celosos, ¿verdad? Entonces vamos a darle pelota a los de afuera. Aquí le llaman los gentiles, los que son de las naciones. Y entonces Dios está cumpliendo su plan. ¿Cuál plan? El que él había trazado desde antes de la fundación del mundo y que se lo insinuó a Abraham en la promesa. Génesis 12. En ti, Abraham, de tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es todas las naciones de la tierra. Aunque iba a formar una y quería usar una para ser ese mensajero. Luego el apóstol viene con dos metáforas, dos figuras, para seguir explicando lo del desarrollo de este plan de Dios, de este plan misericordioso de Dios. Una es la figura de la torta, versículo 16. Es una buena torta esta, les anticipo. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Ok, aquí lo que Pablo está trayendo, y es el ejemplo del libro de Números capítulo 15, del 17 al 21, que era la ofrenda de productos agrícolas. Digamos que al cosechar el trigo, entonces viene la señora de la casa y hace una torta. Bueno, digo yo que la señora, no sé, tal vez el señor hace una tortilla de esta masa o harina del trigo y la consagra a Dios. O sea, esa primera tortilla no se la come nadie de la familia, se la dedican al Señor. Eso es lo que llama primicia. Y entonces con ese acto de la consagración de la tortilla o de la torta, lo que se está significando es: Dios, me diste la cosecha de trigo, entonces te dedico esta, porque a través de esta vas a bendecir el resto. Vas a bendecir el resto. Ese es el principio. Hermano, hay un principio aquí espiritual.
y tiene que ver con la consagración de la primicia. Se consagra la primicia para que entonces se consagre el resto. Yo creo que aquí tiene que ver algo, este principio, por ejemplo, con la práctica de diezmar. Usted da el décimo de su ingreso, de sus ganancias, en fin, lo que estás dando es un décimo, es un poquito, es la torta. Pero con eso, ¿qué estás diciendo? El resto, entonces es consagrado también. Aunque estoy entregando solamente el décimo, estoy consagrando el resto. Y les digo que aquí espiritualmente esto tiene que ver con la práctica de diezmar y de la bendición y de la provisión de Dios. Y eso está en la Escritura. Entonces, usted debe diezmar y estás dedicando esa porción y entonces estás consagrando o bendiciendo, digamos, el restante. Ese es un principio espiritual. La otra metáfora que vi, bueno, antes de esto, antes de seguir con la próxima, los patriarcas en el contexto de la historia de Israel. Entonces, los patriarcas, ¿quiénes? Abraham, Isaac y Jacob, como se menciona. Estos fueron esas primicias que se dedicaron, que fueron consagradas, entregadas al Señor, para que el resto que viene, o sea, su descendencia, sea también consagrada. Israel es el pueblo de Dios en los patriarcas, en las promesas. Dice Pablo ahí, en cuanto a los padres, ellos son amados. ¿Por qué son amados? Porque los padres fueron esa primicia que se consagró al Señor y entonces su descendencia. Otra lección espiritual. Usted, papá y mamá, usted va a producir una descendencia. Es necesario que usted se consagre al Señor para que el resto que va a venir de esa descendencia sea que se consagre también, que se entregue al Señor. Que el Señor ponga su mano sobre su descendencia. La segunda metáfora o figura que tiene aquí es la del injerto del olivo. En el huerto del Getsemaní y en el monte de los olivos, y por eso se llama así, hay muchos árboles de olivo. Y yo no sé si será o no, pero hay información que el olivo puede durar 2000 años. Y si hay unos troncos y que se ven bien sazones, bien antiguos allí. Y el olivo muchas veces es usado como un símbolo de la nación de Israel, al igual que la vid o la planta de las uvas. Pero aquí, ¿cuál es el punto? Aquí el punto es que hay dos olivos. Hay uno silvestre y hay uno que es el natural, el original. Tal vez tenga que ver algo o no, pero pueden analizarlo después. Pero Apocalipsis capítulo 11, versículo 4, menciona dos olivos. Nada más para que lo vean ahí antes de dormirse hoy en la noche. Y dice que son los dos testigos. Y si eso fuera así, entonces significaría que esos dos testigos escatológicos sería Israel y la iglesia, para testificar al mundo. Pero volviendo al punto aquí de los
Hay dos olivos ahí, hay uno silvestre y hay uno natural. Luego viene la parte del injerto. Ustedes notan, han oído o han visto de cómo se hace el injerto. Estamos hablando de un injerto de árbol, por ejemplo. Yo no lo he hecho, pero estuve viendo un video cómo es que se hace un árbol, por ejemplo, un injerto en un árbol de aguacate. Y bueno, se escoge, se le hace la incisión ahí, la cáscara a nivel de corteza, y se trae la otra piecita de buena calidad, por ejemplo, de aguacate. No importa que el patroncillo sea un palillo de aguacate, cualquiera de esos encontrados ahí en el cafetal o donde sea. No importa, que sea de aguacate, eso sí. No puede hacer uno de aguacate en uno de marañón, ¿verdad? Porque salen los aguacates con la semilla por fuera, dijo alguien. Pero en este caso tiene que ser aguacate con aguacate. Tiene que ser de la misma especie. Y le haces el toque y entonces trae lo que llaman la yema, una ramita de la buena calidad de aguacate, de un árbol de la mejor calidad que te encontraste, si lo pone ahí lo amarra bien y lo deja ahí. Si pega, entonces luego ya ahí tenés un nuevo árbol que se espera que va a producir muy buenos aguacates. Pero fíjese que el apóstol Pablo nos da un ejemplo a la inversa. ¿Lo vieron? ¿Cómo es el ejemplo del injerto? Primero nos dice que las ramas del olivo original fueron desgajadas, fueron arrancadas. Esto habla de ese juicio, de ese trato de Dios fuerte con aquellos que son rebeldes. Fueron desgajadas, dice, las ramas. Pero la otra cosa que dice es, en este caso, arboricultor, es una palabra complicadísima esa para mí. El agricultor de estos árboles, experto, que es Dios en este caso, se va y se trajo la ramita esa para injertar en el tronco, se la trajo de allá del monte. Trajo ¿cómo se llama? Un olivo silvestre, dice. Y la puso en el tronco bueno. Eso es al revés, los injertos no se hacen así. Usted ha visto que las cosas en el reino de Dios como que dan la vuelta, ¿verdad? Dan un giro en el reino de Dios. El que quiera ser grande, sea el pequeño, dice. Debe de ser el servidor de los demás. Hay que hacer tesoros en el cielo. Uno dice, no, aquí en la tierra. No, dice el Señor, no, en el cielo. Es al revés, como al revés, ¿verdad? No, es al derecho realmente, pero uno lo ve al revés. Y entonces, este injerto está al revés. Uno diría que está al revés porque el tronco bueno recibe la yema o el injerto de un árbol malo, de allá del monte, silvestre, no es bueno ese. Hermanos, pero nuestro Dios es experto. ¿Sabe quiénes son esos injertos de olivo silvestre? Todos nosotros que estamos aquí, esos somos. Nos recogió el Señor de allá de afuera. Nos trajo de un mundo perdido, pagano, idólatra, corrupto, blasfemo. ¿Qué más? Muchas cosas. Nos trajo el Señor y nos metió en el tronco bueno. Y entonces podemos producir buenas aceitunas, es lo que echa el olivo. Estoy tratando de aprender a comer aceitunas. Buenas aceitunas. Sí. Buen aceite. Y Dios es así, hermanos. Dios trajo de lo que no es, de lo torpe del mundo, ¿cómo es que dice? De lo pobre del mundo, de lo vil, de lo menospreciado del mundo, para deshacer lo que es, lo que dice que es, o lo que piensan que son.
Así trabaja Dios. Pero entonces, a través de esto, también el apóstol da un doble mensaje. Uno es a estos injertados silvestres, les dice, es decir, a los gentiles, porque Pablo escribe esta carta y hay destinatarios judíos y gentiles en la iglesia de Roma. Y tiene que escribirles a las dos nacionalidades. Y entonces le dice a los olivos silvestres, le dice: no vuelvan a ver así por encima del hombro a los judíos, ya que fueron desgajados y fueron rechazados, porque Dios los injertó a ustedes por su gracia. Ustedes no tenían méritos para lograr para hacer que Dios los injertara. Fue por su gracia, nada más. Así es que no se pongan orgullosos respecto a los judíos, no lo menosprecien. Pero les dice a los judíos: ustedes tampoco son más que los otros, porque a causa de su incredulidad Dios ha salvado a estos silvestres, a estos olivos silvestres. Y luego el Señor habla de que Él va a traer un trato con Israel. Un trato directo, yo creo que muy poderoso. No sabemos cuándo vamos a ver eso, si es que lo vamos a lograr ver nosotros o otros lo van a ver, pero Dios está de todas formas cumpliendo su plan paso a paso. Él va ajustando en el camino. Él va poniendo las piezas, estas las pone para allá, aquellas las hace para acá. Leíamos en el ejemplo la vez pasada que Dios es como el alfarero, el gran alfarero, y que nosotros podemos estar en condición de una de las dos clases de vasija que está construyendo el alfarero. Una vasija en el capítulo 18 de Jeremías, que es barro tierno o masa de barro suave. Aquella que el alfarero la toma y dice: esto no me gusta, la aplasta y comienza de nuevo a darle forma. Esa es una condición, y esa es la condición deseable que usted y yo debemos de mantener siempre, porque al fin somos vasijas en construcción, todavía en construcción, hasta el día de Jesucristo, dice la Biblia. Pero en el capítulo 19 leemos la segunda vasija, capítulo 19 de Jeremías. Y la segunda vasija es una vasija ya quemada, es decir, ya la metieron al horno y está durísima, ya en su etapa final. Está durísima, pero al alfarero no le gusta cómo está esa vasija. Y entonces, ¿sabe qué pasa? La agarra y la revienta contra el piso y la despedaza. Nuestro estado sea un estado de masa suave, porque si no, el que está duro va a ser despedazado. Vamos a detenernos aquí, porque no nos queda tiempo para ver otras cosas ahí. Pero, hermanos, Dios es ese Dios de propósito. Él está llevando a cabo sus planes. Nosotros somos parte de ese propósito de Dios. Y tenemos que estar atentos a ser personas que no nos acostumbremos a las bendiciones, a los beneficios de Dios, digamos que a las ventajas que tenemos,
Y seamos personas siempre atentas, siempre vulnerables al trato de Dios, listos y dispuestos a creerle y a obedecerle a Él en este momento. No nos engañe el mundo, el pecado, no hagamos una regresión, nos mantengamos paso a paso. Usted es ese miembro de este remanente en este tiempo, un remanente. Yo digo que relativamente la iglesia, en relación al resto del mundo, es una iglesia muy pequeña, la iglesia de Cristo. Pero Dios nos llama a ser fieles, a ser gente de fe, no a endurecer nuestros corazones, a caminar con Él. Y yo quiero hacer una invitación. Hay gente aquí que a lo mejor son conscientes de que han andado endurecidos, un poquito así como Israel, a pesar de que conocen, han tenido experiencias, en fin. Otros de ustedes tal vez nunca le han entregado su vida a Jesús. Y fíjese que hoy es un buen momento para hacer una de estas dos cosas: abrir su corazón a Jesús, entregarle su vida a Él. O si usted ya lo había hecho, pero usted se ha apartado, usted puede hoy reconciliarse con el Señor, pedirle perdón, volver a Él. Y sé que hay una señora que viene dispuesta, y venía dispuesta a hacer esto desde antes de empezar aquí en el culto. ¿Dónde está? Allá está, pase adelante. Si hay otras personas que quieren recibir a Jesús como su Salvador personal, ¿quieren venir también? O usted es consciente, bueno, Dios sí me habló, Dios me ha dado esto, Dios me ha dado esto, otro, pero yo he estado rebelde. Y usted quiere en este día reconciliarse con el Señor, usted puede hacerlo también. Digo, debería de hacerlo. Pero como no es obligatorio, puede hacerlo. ¿Hay más gente aquí que quiere reconciliarse con el Señor o que quiere entregarle su vida a Jesús? Pónganse de pie, por favor, ustedes. Vamos a orar. Voy a pedir a mi esposa que venga a orar con la hermana doña Blanca. Y vamos a orar por ella. Y quiero que le digas, hermana Blanca: Señor Jesús, en este día reconozco la necesidad de volver a tus caminos. Te pido perdón por haberte rechazado, por haber sido indiferente, desobediente a tu palabra, y te ruego que me recibas otra vez como tu hija. Te ruego, Señor, que me devuelvas el gozo de la salvación, que me ayudes y me dirijas en el camino de ahora en adelante. Recíbeme otra vez. Quiero seguir andando contigo. En el nombre de Jesús. Oramos por ella, Señor, ahora en este momento. Oramos por doña Blanca. Porque igualmente dice tu palabra que cuando el hijo pródigo regresó, su papá celebró, hizo fiesta. Estaban tan contentos de que había regresado. Y Señor, tanto la conversión como la reconciliación, la restauración, es motivo de gozo en el cielo. Te ruego, Señor, que tú traigas tu poder sobre ella. En el nombre de Jesús.
Espíritu Santo, tú la tomes, tú la llenes, tú la ayudes, la ilumines, la fortalezcas y la dirijas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La ponemos en tus manos ahora. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa decisión que ella ha tomado. Una decisión de serte obediente y de creerte lo que le has hablado por el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Señor, a este pueblo, al regresar a sus casas, a sus destinos, te ruego que los lleves con bendición, protección, tu presencia, cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.